en De Frente con Sabrina Bacal está Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral, ex candidato a la vicepresidencia por la libre postulación en 2019 junto a Ricardo Lombana y profesor de Derecho Electoral. Nuestra pregunta hoy es la siguiente: ¿qué se debe hacer ante el uso de los recursos públicos para agendas electorales y políticas? Opine al hashtag De Frente Sabrina. Bienvenido, ex magistrado, a De Frente con Sabrina Bacal. Muchas gracias y mucho gusto de estar aquí contigo. En esta primaria del gobernante Partido Revolucionario Democrático, lo más evidente es la utilización, a veces encubierta, pero a veces abierta y descarada, de los recursos públicos. Tenemos a la cabeza del Ejecutivo, porque hay que decir las cosas como son, al vicepresidente José Gabriel Carrizo, que en efecto ha sido quien ha gobernado el país, y al presidente de la Asamblea Nacional compitiendo. ¿Qué piensa usted de este despliegue? En primer lugar, tengo que decir que el descaro con que estas cosas están ocurriendo debe frenarse, y debe frenarse con energía. Si estas cosas se hubieran frenado con energía desde hace mucho tiempo, se hubieran ido marcando ejemplos, probablemente hoy no habríamos llegado a este extremo, a esta polarización, a esta situación tan enojosa. La Constitución le da tal importancia a que no se deben utilizar los recursos del Estado, ni siquiera la autoridad que tienen los funcionarios públicos en cuanto a apoyo a candidatos, ni a oponerse a cargos de elección popular, que lo ha puesto, la nación lo ha puesto en la Constitución y se repite varias veces en las leyes electorales. Y ha habido antecedentes en Panamá, varios, incluso hubo uno de un presidente que fue enjuiciado y condenado por la Asamblea Nacional porque se le probó que había estado utilizando recursos del Estado, que después la Guardia Nacional le diera su respaldo, y esto ocurría en 1968, fue diferente, pero lo cierto es que llegó a ser condenado y enjuiciado y separado del cargo precisamente por la utilización de los recursos del Estado. En aquel tiempo, cuando los militares llegaron al poder, con, entre otros, Omar Torrijos Herrera a la cabeza, precisamente utilizaron como uno de sus más sólidos argumentos la carencia de autoridad y la permisividad con que se toleraba la utilización de los recursos del Estado en favor de las candidaturas políticas de aquellas personas postuladas por los partidos de gobierno. Y hoy en día todos se dicen torrijistas, pero la utilización, como usted lo dice, es bastante preocupante. ¿Cómo califica usted la actuación, si es que hay alguna actuación, por ejemplo, de la Fiscalía Electoral? Me duele decirlo porque yo le tengo un aprecio personal al doctor Dilio Arcia, pero francamente es desalentadora eso. No me viene una palabra así como para calificarla. Y el problema de la Fiscalía Electoral, que además no ha sido únicamente con el doctor Dilio Arcia, que está ahora en ese cargo, sino en varias oportunidades. Antes que él hubo otro fiscal electoral que también dejaba pasar todo, sabía perfectamente qué era lo que estaba ocurriendo, pero sencillamente no se atrevían o bien querían actuar como una especie de cómplices o de encubridores. En eso han devenido, en lugar de tener los arrestos necesarios de conjurar esas cosas que están llevándose a cabo. Francamente, es verdaderamente hasta vergonzoso que tengamos unas instituciones tan débiles en esos aspectos. En términos de primarias, ¿qué hay de la reserva de cargos para tantos diputados que ahora buscan la reelección y lo harán cómodamente con su candidatura asegurada? Mire, ¿eso es una primaria realmente? Pues no lo es. Y hay que decirlo claramente. Y además hay que decir que quien principalmente
motivó y promovió que hubiera primarias en Panamá fue precisamente uno de los fundadores del Partido Revolucionario Democrático, el licenciado Gerardo González. Y la promovió quizás después de que hubiera pasado la invasión, porque en ese tiempo el Partido Revolucionario Democrático era visto como el partido que había sido el brazo civil o el brazo político de los militares, que había llevado las cosas muy apegadas a un régimen militar. Y entonces, como y con el verdadero propósito de cambiar cara y decir, no, nosotros estamos a favor de la democracia, se impulsó con mucha determinación por parte del licenciado Gerardo González, lo recuerdo muy bien, que en las elecciones los candidatos del Partido Revolucionario Democrático iban a ser elegidos en primarias. Y así se hizo. Bueno, y otra eso cosa que se ha cambió perdido. la imagen del Partido Revolucionario Democrático, pero ahora ya está totalmente comprometida de nuevo. Hay dos grandes críticos de este ejercicio de primarias que precisamente están corriendo por fuera del partido. Zulay Rodríguez, que encabeza la recolección de firmas del tema de la libre postulación, y las firmas vamos a hablar después, y Martín Torrijos, que ha cuestionado duramente al PRD y fue candidatizado por el Partido Popular, antes Democracia Cristiana. ¿Qué piensa usted de eso? Con respecto a Zulay Rodríguez, porque son dos casos que deben ser calificados de forma diferente, yo creo que no tiene ningún sentido que ella corra como candidata o como aspirante a la libre postulación, porque haberse abierto la posibilidad para que hubiera candidatos de libre postulación obedece precisamente a que los partidos políticos no le daban oportunidades a personas que no fueran de sus propios partidos. Y como había tanta gente en Panamá que no es miembro de partidos políticos, es más, la cantidad de gente que no está inscrita en partidos políticos es mayor que la de cualquier otro partido político. Excede con mucho los 700 y tantos mil ciudadanos que puedan estar inscritos en el PRD. Vamos a dejar la libre postulación para después. Su opinión de la candidatura de Martín Torrijos. Yo no sé a qué obedece que se haya ido del PRD, pero obviamente tiene que haber unos conflictos muy grandes y muy fuertes para que no hubiera aspirado a correr dentro de ese partido que es el suyo y que es el que su padre, entre otras personas, denodadamente dedicó tiempo para que se estableciera. Y que ahora no corra dentro de ese partido llama poderosísimamente la atención. A mí también me llama poderosísimamente la atención que sea la que era antes Democracia Cristiana quien lo haya postulado. Y creo, y no le puedo achacar eso a otra cosa diferente que al desafortunado clientelismo en que ha caído toda nuestra política. Bueno, interesante opinión. A partir del resultado que se dé hoy, ¿se va a consolidar esto que usted ha cuestionado y que cuestionan muchas organizaciones de la sociedad civil, y es el uso de recursos del Estado e incluso de las instituciones del Estado? Porque muy probablemente vamos a tener al vicepresidente de la República ahora ya con la candidatura oficial del partido gobernante, con ambos sombreros. ¿Este ambiente se le asemeja al que vivimos en la elección del 2014? Sí, muchísimo. En esas elecciones del 2014, el partido Cambio Democrático gozaba del acceso a cualesquiera recursos del Estado. Hubo ingentes recursos destinados y asignados a juntas comunales, como está ocurriendo en estos momentos. Y de ahí entonces los candidatos sacaban dinero para hacer sus propias campañas en las diferentes partes del territorio nacional. Y también entonces el fiscal electoral se dedicaba a mirar para la luna y las estrellas en lugar de concentrar en lo que es su responsabilidad. Y es lo mismo que yo creo que está ocurriendo en este momento. Y necesitamos de alguna manera
que estas cosas no se puedan continuar dando para el futuro. Por eso requerimos que haya cambios que permitan una verdadera solidez de estas instituciones tan necesarias para la democracia. Ninguna institución más importante que el Tribunal Electoral, diría yo. Usted ya dio su opinión del fiscal electoral. Hablemos del actual Tribunal Electoral. Yo creo que para todos fue un sabor amargo, por decirlo menos, la forma en que llegó y el perfil partidista del magistrado Luis Guerra. ¿Considera usted que el Tribunal Electoral, con todos los cuestionamientos que le preceden ya en los últimos años, más la llegada del magistrado Guerra, va a poder asegurar la neutralidad en estas elecciones de 2024? No lo va a hacer. ¿No lo y va a lo hacer? tengo que decir categóricamente. Y no lo va a hacer porque la injerencia que ha tenido el órgano legislativo en la designación de los magistrados del Tribunal Electoral ha sido muy negativa para la institución, aparte de que ya la institución desde hace mucho tiempo viene desatendiendo sus deberes fundamentales de ser garantes de la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular. En la última elección de magistrado del Tribunal Electoral, para mí fue muy evidente que no se trató sino de un cambalache, para rememorar aquel tango argentino, en que se puso a un magistrado del Tribunal Electoral para evitar un nombramiento de otro magistrado a la Corte Suprema de Justicia. Y en todo esto juega un rol determinante la Asamblea, porque es ella quien ratifica a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y en el caso de este nombramiento del magistrado del Tribunal Electoral, como ese nombramiento le correspondía a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia no tenía interés en que llegara un personaje a la Corte Suprema de Justicia con el atuendo del candidato que iba a tener la Asamblea Legislativa, pues entonces dijo, te cambio una cosa por la otra. Y eso nos está haciendo un enorme daño. Exmagistrado, el que usted diga que el Tribunal Electoral, como está constituido actualmente, no tiene la capacidad o la voluntad de permanecer neutral, la voluntad en estas elecciones, es un hecho bastante grave. El domingo pasado en este espacio estaba el politólogo Daniel Sobato y alertaba sobre lo peligroso que es cuestionar en un periodo electoral al Tribunal Electoral. Lo sé, pero me pregunto cuán peligroso será no cuestionar lo que mal se haga por el organismo electoral si lo que se tiene que fortalecer es la democracia. Ese es el valor fundamental. Y sí, sería peligroso estar cuestionando a un tribunal electoral por motivos baladíes y que estuviera ejerciendo sus funciones como debe serlo. Pero es que eso no es lo que estamos viendo y es lo que hemos visto que no está ocurriendo a partir de hace bastante tiempo, y tenemos ejemplos muy palpables y testimonios muy elocuentes de parte de personas que han tenido que estar recurriendo a los servicios del Tribunal Electoral para la recolección de firmas para constituyente, de partidos políticos, de candidatos independientes, y son innumerables las quejas que hemos tenido en ese sentido. De manera que guardar silencio para soportar la dictadura tampoco es lo más recomendable. Estamos entonces ante un fraude electoral, digamos, anticipado y de baja intensidad, porque yo sé que fraude electoral es una palabra muy fuerte, sí, pero hay quienes piensan que este abuso de los recursos públicos y claro, esta toma de las instituciones públicas por el partido gobernante es una especie de fraude anticipado de baja intensidad. Es que los fraudes electorales no se cometen solamente el día de las elecciones. Siempre que se estén tomando decisiones e incurriendo en hechos que puedan alterar la libre voluntad de los ciudadanos el día de las elecciones, aunque sea porque desde ahora se están comprando conciencias, se estén distribuyendo recursos para favorecer a determinados candidatos
o a determinados partidos políticos o para oponerse a ellos. Esas son cosas que ya son prácticas que no se pueden considerar sino fraudulentas. Claro que no tienen la misma evidencia ni la misma notoriedad, digamos, que cuando se altera un acta el propio día de las elecciones. Pero esos son hechos que ya están incidiendo en este momento en la decisión que vayan a tomar los electores. Todavía tiene que pasar el mismo día de las elecciones para saber qué otras anomalías puedan presentarse en esa fecha y después incluso del día de las elecciones para podernos dar cuenta de si hubo otras anomalías. Pero ya cuando tenemos que reconstruir todo el pasado de anomalías y tenemos que remontarnos hasta las fechas anteriores a las de las elecciones, tenemos que admitir que esas anomalías que hayan ocurrido y que ya hubieran tenido incidencia en el resultado de las elecciones no son nada que favorezca a una democracia. Menos en un sistema como el nuestro, donde no hay mucha solidez en las elecciones cuando no se obtiene más de un 50%. Palabras muy, muy fuertes y que hay que tomarse muy en serio viniendo de un ex magistrado del Tribunal Electoral que hoy está hablando de frente en Sabrina Bacal. Usted quédese aquí, venimos después del cambio con mucho más. Seguimos hablando de frente con el ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado. Ex magistrado, veníamos hablando de esta especie de fraude de baja intensidad y anticipado con el uso descarado de los recursos públicos y con la ausencia de las instituciones electorales y la ausencia de otras instituciones de control. Y por eso quería preguntarle en un día como hoy, que se da la primaria del partido gobernante, ¿cómo califica usted el papel de la Contraloría y el papel de ANTAI? Mire, yo estoy muy decepcionado del papel particularmente de la Contraloría General de la República. Quizás porque quien es hoy Contralor General de la República fue antes magistrado del Tribunal Electoral. Así es. Y antes de eso incluso fue fiscal general electoral y de hecho tengo que admitir que en ese cargo de fiscal general desempeñó un rol excelente. Pero yo quisiera poder decir las mismas palabras ahora con respecto a la calificación que pudiera darle al rol que está desempeñando en la Contraloría. Y tengo que decir que es todo lo contrario, es deprimente. No se puede aprobar, porque la Contraloría General, por mandato constitucional, tiene en particular la responsabilidad de velar porque todos los bienes del Estado se destinen a los propósitos para los que deben ser utilizados y que no se pierdan. Y resulta que los recursos que salen del Tesoro Público para destinarse a los partidos políticos y a los candidatos, aparte de las enormes diferencias que hay con respecto a los candidatos de libre postulación, y entre los propios partidos políticos, lo que hace una competencia sumamente dispareja, no se están vigilando con el celo y la responsabilidad que deben tener. Esa disparidad que usted menciona entre los partidos políticos y los candidatos por la libre postulación, que para muchos es una partidocracia, se incrementa con la ausencia de instituciones de control. Usted mencionó el papel decepcionante del Contralor. Y hablemos un poco del papel de ANTAI, de la institución que debía velar por la transparencia y el acceso a la información pública y se ha dedicado a multar medios de comunicación. Bueno, es que es exactamente la misma situación. ANTAI fue concebida precisamente para que los ciudadanos tengamos certeza acerca de la forma en que se manejan los recursos que son de todos y sepamos con transparencia acerca de su utilización. Pero la ANTAI no está haciendo eso, no está desempeñando ese rol. Por el contrario, está recurriendo a argumentos que más bien parecen sortilegios y excusas baratas para no hacer lo que la ley le ordena que debe hacer.
y desde ese punto de vista se convierte en una especie de encubridor también de los desafueros que están ocurriendo. La libre postulación es un elemento muy curioso en estos momentos porque quienes encabezan, al menos para el cargo de presidente, iba a decir un recurso muy curioso, son figuras partidistas. Ya habíamos mencionado a Zulay Rodríguez, también está Melitón Arrocha, Maribel Gordón es de un extinto partido, del FAT, quizá tenga un perfil más independiente, pero también perteneció a un partido. ¿Sirve en este momento y con estas circunstancias la libre postulación para la esencia para la cual fue creada? No. La libre postulación fue concebida como el camino que se le abría a cualquier ciudadano que no fuera miembro de partido político para darle una herramienta que le permitiera, en cumplimiento de ese precepto que existe en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que todo ciudadano debe tener la posibilidad de escoger a su gobierno y de además participar en su gobierno, en el gobierno de su país, de su nacionalidad. Y ese fue el mecanismo que se halló, que hubiera libre postulación, porque antes los partidos políticos eran los únicos que podían postular para esos cargos tan principales como el de presidente. Pero ya se tomaron también ese camino. Pero entonces ahora, cuando se les da ese camino y esa posibilidad a los ciudadanos independientes, salen los miembros de los partidos políticos y dicen, yo también quiero correr por ese lado porque yo puedo ser de libre postulación. Yo no quiero correr por mi partido. En realidad probablemente es porque no tenían oportunidades dentro de su partido. Porque tampoco se está practicando la democracia interna dentro de los partidos políticos. He incurrido en una repetición conceptual al decir no se está respetando la democracia interna dentro. Pero es que hay que hacer énfasis en que los partidos políticos se han olvidado de ser demócratas internamente. Y lo que está imperando en los partidos políticos es, otra vez, el dedo que antes fue tan criticado por los militares para justificar el golpe de Estado de 1968. Y ahora el mismo dedo es lo que está operando dentro de los partidos políticos. De otra manera. Claro. Ahora no son las armas, ahora son los recursos. ¿Pero cuáles recursos? El dinero. El dinero del Estado, además. Las arcas del Estado. Notable y preocupante. Usted dijo libre postulación, otro camino, y no puedo ignorar ese juego de palabras. Usted fue, yo sé que fue fortuito, pero quería preguntarle por su experiencia como candidato por la libre postulación, como fórmula presidencial de Ricardo Lombana, por la libre postulación. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia interesante en cuanto a que hubo mucho roce y mucho acceso a toda la ciudadanía, a todos los estratos sociales del país. Sin embargo, había unas disparidades inmensas, tanto en cuanto a lo que se debía poner en cuanto a recursos a disposición del tribunal, de los candidatos independientes, como de las facilidades que daba el tribunal a los partidos. En un evidente contraste inmenso con lo que se le daba a los candidatos de libre postulación. Aún así, nuestra nómina recibió un número significativo, un 20%. Más que el candidato del gobierno en ese momento. Y claro, eso fue satisfactorio. Pero nosotros tenemos que fortalecer nuestras instituciones democráticas. Están muy debilitadas y el Tribunal Electoral, dolorosamente, no está dedicado a mejorarlas con el interés que tiene. Esa propuesta que viene haciendo de hace un tiempo el exministro y cantante Rubén Blades, de que se unan los candidatos de libre postulación o los verdaderos independientes, ¿le parece viable? ¿Le parece una quimera? ¿Qué piensa usted de eso? Mire, en primer lugar yo quiero decir que cuando no hay sueños, no hay realidades. Primero hay que soñar y tratar de que esas realidades, esas cosas que se soñaron puedan llegar a ser realidades.
Inmediatamente tengo que decir que yo comparto plenamente esa aspiración. Quizás sea un sueño, pero si no hay sueños no llegan a ser realidades. Y sí, debiéramos los panameños pensar en una gran coalición de ciudadanos, y si hay partidos políticos, pues mejor, con condiciones puestas en cuanto a cuáles son las aspiraciones en esa coalición. Creo que la aspiración no debería estar enfocada a un gobierno de 5 años. Creo que debería enfocarse a las cosas que fundamentalmente tienen que ser modificadas en nuestra estructura de Estado, y hay algunas otras que son absolutamente indispensables en estos momentos. En primer lugar, un problema que no puede postergarse más, ni siquiera con el pretexto de que se nos ha acabado, el pretexto infantil, es irresponsable de que se nos ha acabado el capital político. ¿Qué es eso? Para eso fueron electos, no para ver si tenían o no capital político. O sea, una coalición en base a necesidades ciudadanas y no en contra de alguien, es lo que usted propone. Pero además, hay que resolver el problema de la Caja de Seguro Social. Y otra cosa que hay que hacer indispensablemente Reformar la Constitución. Es reformar la Constitución para prevenir que eso que hay en nuestro órgano legislativo para que pueda mejorarse. Claro. Porque lo que tenemos en contra de todos los postulados que existen en la ciencia política, de que a mayor amplitud de la circunscripción electoral, mayores posibilidades de acertar en la escogencia del Parlamento, eso no está presente en este momento. No, tenemos todo lo contrario. Tenemos intereses muy particulares representados en la Asamblea. Y luego que se hagan esos cambios constitucionales, que ese presidente diga, ya están hechos los cambios constitucionales, este fue el compromiso, cerremos, yo cedo, venga el nuevo presidente y venga la elección del nuevo presidente y de las nuevas instituciones que tengan que constituirse a partir de ese momento, según haya dispuesto esa Asamblea Constituyente, y vamos a arrancar otra vez. De ese sueño que usted ha dibujado, que yo comparto, pasemos a un sueño un tanto más parecido a una pesadilla, y es un poco lo que podemos vivir o lo que estamos viviendo, y es la coincidencia de procesos judiciales con agendas políticas y electorales, específicamente el caso del expresidente Ricardo Martinelli. ¿Teme usted por la paz social del país? Mucho. Temo mucho porque los caminos que tenemos por delante están llenos de muchas sabandijas y están muy oscuros y no sabe uno dónde poner el pie que no lo pique una culebra. En primer lugar, porque estos procesos judiciales que se están adelantando en un ambiente en que no ha habido en que hay tanta desconfianza y todos desconfiamos uno de los otros, con un órgano judicial que no ha ganado todavía toda la autoridad que nosotros hubiéramos querido que hubiera ganado, se puede encontrar con que si se condena a Ricardo Martinelli, hay otros que ya han sido condenados y no ha pasado absolutamente nada. Y hay otros que puede ser que estén por condenar y no pasa absolutamente nada si se les condena. Pero en el caso de Ricardo Martinelli, que es expresidente y que tiene suficientísimos recursos para dedicarlos a que haya personas que se animen a abogar por él, como ya lo han hecho, pudiéramos estarnos enfrentando a una situación en que esas personas que estén dispuestos a abogar por él llamen a revueltas por el simple hecho de no estar de acuerdo con lo que haya dispuesto la justicia. Una justicia en que todos deberíamos tener absoluta fe, que no la tenemos todavía y que no le ha ayudado el hecho de que haya caído en por ejemplo, el cambalache del que hablé cuando fue la elección del magistrado del Tribunal Electoral. Pero a fin de cuentas es la justicia.
Y lo que sí tenemos que hacer es rodearla de las mayores virtudes, pero perfectamente percibidas como tales por parte de la ciudadanía, que eso es lo que va a erradicar y a desterrar esa inmensa desconfianza que nos azota. Y yo me temo que cualquiera que sea el resultado, si sale condenado Ricardo Martinelli, por muchas pruebas que haya, puede haber algunas personas que se sientan que se trató de un truco precisamente por esa falta de fe que hay. Claro. Y si sale absuelto, pues Suceda yo lo me mismo. temo que entonces quiera correr para presidente, ya lo ha dicho incluso, pero además, conociéndolo como lo conozco desde niño, que las intenciones no sean las de ningún estadista, sino que esté muy lejos de ellos, sea el antiestadista. Bueno, creo que lo ha dicho todo con pocas palabras, pero muy sabias y que nos ponen a todos a reflexionar, no solamente sobre el proceso que estamos viviendo hoy dentro del PRD, sino también sobre el gran proceso electoral, el deterioro de las instituciones y también los procesos judiciales y políticos que está viviendo el país. Muchísimas gracias, exmagistrado, por hablar de frente. A usted también muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una semana aquí hablando de frente sobre el resultado de las primarias el día de hoy.